Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, pero qué bueno que no se grabó eso que les dije. Entonces quedamos así. Empezamos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. En esta declaración está este principio, que toda soberanía reside especialmente en la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía está en el pueblo, que el pueblo es el que manda, el que pone y dispone. Por eso dice que la soberanía está en la nación. Hoy varios colegas discutían en cuanto yo les decía lo del fiscal. Yo no sabía que él era parte de la CICIG, del entorno de Jimmy Morales. Fue parte también de esa unidad y se quedó aquí parte del Ministerio Público. Entonces, ahorita hay controversia, porque si ustedes se dan cuenta o los que están más pendientes de noticias, Estados Unidos reclamó a Juan Francisco Sandoval. ¿Por qué? Porque se están mezclando poderes tanto de Estados Unidos como la de aquí de Guatemala con la clase poderosa, el presidente y atrás el CACIF. Entonces aquí están luchando dos pugnas. Estados Unidos, el gobierno, el CACIF, y decía alguien, y yo comparto esa idea, ahorita es parte de que el pueblo se levante, hable, diga si está de acuerdo en lo que están haciendo con este exfiscal. ¿Por qué? Porque el jueves hay paro. Los cantones de Totonicapán se van a levantar, la montaña del Xalapán va a cerrar los caminos, o sea, el pueblo se está manifestando por el exilio que se le está dando a este exfiscal. ¿Por qué? Porque dicen que él estaba combatiendo la corrupción, estaba tratando de seguir la misma línea de la CICIG. Entonces hay controversia. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita se quiere levantar el pueblo en contra, manifestándose que están en contra de lo que hizo la fiscal general de despedir o de quitar de su cargo a este fiscal. Entonces, aquí es en este sentido que la soberanía pues reside en el país de nosotros y ahí era en la nación francesa. La declaración tiene un alcance general y orientada hacia el futuro. O sea que estos derechos del ciudadano no iban solo en la nación enfrascada en Francia, sino que iban más allá, más especificada para nosotros, para el futuro, para más naciones. ¿Por qué? Porque aquí crearon el preámbulo para la primera constitución. Dicen los constituyentes, los que están realizando estos artículos, que eran el preámbulo a partir de ahí para las próximas constituciones. Y vamos a ver qué dice este preámbulo de estas 17 artículos, porque aquí solo son derechos, no es una constitución, solo son derechos que le pertenecen al hombre como ciudadano. Dice que los derechos naturales imprescindibles del hombre, que son anteriores a los poderes establecidos y son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época. Se enmarca mucho la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Son 4 sustentos de que está también impregnado estos artículos, pero también a lo largo de la lectura ustedes se van a dar cuenta cuáles son otras situaciones que están enmarcadas en estos artículos y que dependen mucho de nuestra Constitución y de las leyes penales. Conforme a la lectura, ustedes se van a dar cuenta. Si ustedes no dicen, no opinan, yo al final les voy a decir cuáles son los que están enfrascados y los que resaltan aquí en nuestro país. Aquí hice yo un breve resumen de los 17 artículos, pero hoy nos va a dar un poquito de tiempo de leer los artículos y ir analizando porque es poco el contenido.
El artículo 1 dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. O sea, este es el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nacen y permanecen libres en iguales en derechos. O sea, aquí no hay que aquel es más rico, no se le va a aplicar, no. Aquí todos tienen los mismos derechos, son iguales y desde que nacen ya traen incorporados sus derechos y es igual para todos, rico, pobre. Aquí se aplicaba en general. Los artículos 4 y 5 intentan definir y suscribir la libertad. Es definida como los que no perjudica a nadie y solo la ley puede poner límites. Ahí lo vamos a entender cuando leamos esos artículos. Los artículos 7, 8 y 9 precisan las características de la libertad individual, presunción de inocencia e irretroactividad de la ley. Los artículos 10 y 11 se refieren a la libertad de opinión, de prensa y de conciencia. El artículo 16 es el precepto en el cual están consagrados los fundamentos de todo Estado, que se jacte de tener constitución. Y la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Artículo 17. Aquí están resumidos, pero los vamos a ver después. ¿Por qué Estados Unidos y Francia surgieron los derechos del hombre y del ciudadano? Los derechos del hombre y del ciudadano surgieron en Estados Unidos y en Francia. Primero, por el cambio de poderes, por los políticos y el entorno social. Quiere decir, esta declaración se dio en Francia, pero es parte también de Estados Unidos. Pero dice que se dio esta declaración por el cambio de poderes, los políticos, social. ¿Por qué? Porque siempre ha habido, ahí perseveraba la monarquía. Habían monarquías, poder absoluto. No había había un gobierno autoritario. Entonces se dio a que se diera esta declaración para que se diera en el entorno social, que fueran especialmente favorecidos los hombres, que fueran libres, que hubiera libertad. Por eso se dio esta declaración de los derechos. Ello entendía que debía decretar una ley donde los derechos de los hombres y de los ciudadanos fueran importantes. ¿Qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales? Que los derechos humanos son de carácter universal, protegen a todos los individuos, por lo tanto, no dependen de los estados y al tener alcance internacional van más allá de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes de un país, por lo que son de cumplimiento obligatorio. Eso es porque son derechos humanos. Ahora, ¿por qué son fundamentales? Por su parte, los derechos fundamentales son las garantías que aplican exclusivamente a los ciudadanos o residentes de un territorio, determinando su alcance es nacional y sus disposiciones y cumplimiento dependen del Estado. En sí, ¿cuál es la diferencia entonces? Que los derechos humanos son los derechos universales, los que hemos estado platicando, el derecho a la vida, los derechos que están plasmados tanto en la Constitución como en derechos como estos del ciudadano, como los del buen pueblo de Virginia. Esos son derechos humanos. Tenemos derecho a la educación, a la salud. Los derechos fundamentales son los que el Estado tiene, son obligación del Estado de proteger la vida, de dar educación, porque son nuestros derechos. Y lo fundamental es que él debe de cumplir a cabalidad que estos derechos se hagan realidad, que se protejan, que es obligación fundamental del Estado tener un beneficio común, que cada ciudadano sea libre, capaz, que tenga derecho a la educación, pero que dependan de eso. Por eso la educación es gratuita, porque esa es obligación del Estado. Es un derecho fundamental, la educación. La diferencia entre hombre y ciudadano.
Dice que el hombre son todos tienes todos sus derechos individuales y universales, de todos los hombres regidos por preceptos como la igualdad ante los otros y ante la ley, la justicia, la recta razón y la naturaleza humana, de sus titulares que lo disfrutan desde su mero nacimiento, todos por igual. Esos son los hombres. Entonces, ¿cuándo empezamos a ser ciudadanos? ¿Cómo le va? Basándome en la Constitución de Guatemala y que usamos la forma de la ciudadanía y todo eso de la forma ecléctica desde que somos concebidos. Pero también cuando cumplimos la mayoría de edad, 18. Pero no adquirimos solo personalidad jurídica, pues. Pero partimos a ser ciudadanos porque tenemos ya derechos, deberes y obligaciones. ¿Cómo? O sea, Ligda, o sea, pero según los derechos humanos ya tenemos derechos en la Sí, forma pero yo estoy ecléctica. diciendo que cuál es la diferencia entre hombre y ciudadano. Porque nosotros tenemos los derechos desde que nacemos, o sea, hombre son sus derechos, pero cuando partimos legalmente ya a ser ciudadanos, porque los derechos como hombre y ciudadano vamos a tener. El problema es de que usted ya es hombre, o sea, desde que nacemos tenemos nuestros derechos. Aquí. Pero esos serían los derechos humanos. Y por ejemplo, un extranjero que no es ciudadano, que no es connacional, por ejemplo, un hondureño, viene a Guatemala, no es residente, no tiene ciudadanía guatemalteca. Entonces, él tiene derechos del hombre, o sea, derecho a vivir, que se le garantice su bienestar físico y mental, pero del ciudadano, entonces Guatemala solo le va a respetar la vida, ¿va? Pero no está obligado ni a darle educación, salud, ni nada, porque él no es un ciudadano guatemalteco, según lo que usted explicó y lo que está acá. Entonces, la diferencia entre el hombre es de que, por ejemplo, la caravana del migrante, aquí se le respeta su derecho de migrar, el derecho de migración, de cambiar de un territorio a otro, se les respeta la vida, o sea, no estamos casándolos, bueno, en aquel entonces se hacía, ahora tenemos un gobierno Sí, lo que represivo. pasa es de que usted se Pero está como ellos entrando no ya son, ahí a la ciudadanía, pero yo la diferencia que quería hacer es de que pero como, aquí dice ciudadano, entonces es ciudadanía, ¿no? sí, sí, pero mire pues, yo le entiendo esa parte a usted, pero yo lo que quería hacer enfoque aquí es de que nosotros tenemos los derechos, pero tenemos deberes y obligaciones a partir de la mayoría de edad, porque usted de 1 a 17 años no goza de todos los derechos, Dani. ¿Por qué? Porque usted pertenece a la soberanía, guarda y custodia de sus padres. 18 años usted ya tiene cómo poder ejecutarse, se puede ser libre, puede tener deberes, por ejemplo, algo bien importante en nosotros, ejercer, poder tener el derecho de elegir a sus propias autoridades. En ese estilo quería dar yo la explicación. Ahora lo que usted dice correctamente. Somos ciudadanos guatemaltecos, viene un hondureño, no puede ser ciudadano guatemalteco porque es nacido y pertenece a Honduras, salvo que él quiera adoptar la ciudadanía guatemalteca, tendría que hacer un procedimiento para ser ciudadano guatemalteco y perder la ciudadanía hondureña. Entonces, ahí es la diferencia. Lo que yo quería hacer aquí en cuanto a derechos humanos, porque nosotros los tenemos de 1 a 17 años, inclusive después de los 18 seguimos teniendo los derechos, pero ya con más responsabilidad al cumplir la mayoría de edad, porque usted ya se hace responsable de sus actos y especialmente de elegir y ser electo y especialmente de poner y quitar a las autoridades. Linda. ¿Manda? Es que yo sí le había comprendido así desde que usted empezó a explicarnos, porque como usted está, por ejemplo, hombre, es como generalizado, ¿verdad? Que, o sea, posee todos los Ajá. derechos.
Va, y ciudadano, yo sí, cabal le iba a decir yo los mayores de 18 años cuando Dani habló, pero sí yo, bueno, yo sí capté eso, que eran los mayores de 18 años, Sí, y lo porque es que ya dice cuando, Dani es correcto también porque cada quien, por ejemplo, ciudadanía estadounidense, ahí son ciudadanos los que nacen desde, por ejemplo, inclusive usted se va y va embarazada y se alivia allá en Estados Unidos, su niño es ciudadano norteamericano porque nació ahí. Entonces, por ejemplo, muchos guatemaltecos que tienen años que le han salido papeles allá. Primero, algunos optan por ser residentes nada más porque no quieren perder la ciudadanía guatemalteca y otros que directamente pierden la ciudadanía guatemalteca y quieren hacerse ciudadanos americanos. Entonces, yo entiendo la postura de Dani también porque hay una ley que regula esto en cuanto a la ciudadanía y a la nacionalidad, porque también tiende a confundirse nacionalidad y ciudadanía. Pero yo aquí lo quería enfocar en los derechos. sí, es que Chica, yo eso, eso, yo igual ya lo había entendido así, de la manera en ajá, que usted lo decía. Es como que ya como ciudadanos nosotros ya tenemos voz de voz, Voz y ahí voto. sí que voz de mando y todo eso, ya, no, ya podemos contribuir con nuestro país y todo eso. Ahora digamos, como menores de edad, hay ciertas cosas que se nos limitan por las edades, es por ello que se le llama Exacto. hombre, pero sí lo comprendí de esa Inclusive, si manera. a usted como menor de edad la hayan flagrante en un delito, hay quienes no van a la cárcel, van a un centro de menores, porque no los pueden mezclar con los peligrosos, con asesinos y lo que pueda haber en la clase, entonces los mandan a un centro correccional, una por ser menores de edad. Otros, en otros países, los que hacen es que el padre o la madre paguen o cubran la condena de que está siendo el menor de edad. Nosotros del primer audio, desde que nacemos hasta 17 años, como les digo, pertenecemos a la guardia y custodia de los padres, que todo dependen, que llamen a los padres. Inclusive, yo no sé si ustedes, yo les comenté que en derecho civil, por ejemplo, en la municipalidad antes nosotros casábamos con el consentimiento del padre y la madre cuando la muchacha era menor de edad. Ahora ya no reformaron el Código Civil. Tienen que esperar que ella sea mayor de edad para poderse casar. ¿Qué pasa ahora? Ahora la Procuraduría General de la Nación vigila que si hay una menor de edad embarazada y los padres quieran obligarla a casar, es prohibido. Ellos no pueden obligar a esta muchacha, inclusive han habido familias aquí que ha venido a la Procuraduría a supervisar a la muchacha que esté embarazada y que viva en la casa de los padres, no que viva en la casa del novio o del futuro marido, y se va a hacer hasta que ella cumpla 18 años. Le digo porque aquí había mi vecina, que ella tenía su hija menor de edad. ¿Qué pasó? Ella resultó embarazada y fue al juzgado de paz que quería que su hija se casara. La jueza la mandó de regreso para su casa. E inclusive la jueza la denunció a la Procuraduría General de la Nación y ella como representante del Estado y guardia y custodia de los menores de edad venía cada poco a hacer supervisiones que la muchacha estuviera con su mamá. Y si ella ya la había mandado con el muchacho, se llevaban detenida a la señora. O sea, miren, cuestiones que se están dando, que inclusive antes cuando la muchacha resultaba embarazada y ella ni se quería casar con el fulano que la había embarazado, los padres las obligaban. Yo casé a varios que solo porque tenían que casarse para poder sacar al muchacho de la cárcel, se casaron. Inclusive el muchacho se casó con una que se realizó el matrimonio y él al día siguiente se fue para Estados Unidos. O sea, eran mucha coacción, nunca tuvieron, él inclusive sigue en Estados Unidos y la muchacha ya se casó hasta con otro. O sea, en las leyes en ese sentido, pues se han ido reformando para bien, porque hay quienes no se quieren casar,
pero los padres eran alarmistas y las querían casar a la fuerza. Angélica, yo miro que levantó la mano. Angélica. Yo solo iba a preguntar que si entonces en el caso de lo que dijo Dani si estaba correcto y la pregunta era enfocada a los derechos y obligaciones, ¿no habría sido mejor preguntar para no confundirnos en a qué edad se adquieren los derechos y obligaciones como ciudadano? Sí, también, y así está mejor la pregunta. Solo que yo estaba haciendo, Dani la agarró así, que hombre y ciudadano y la ciudadanía. Sí, pero yo la estaba enfocando de otra forma, pero usted como dice, ¿a qué hora se adquieren los deberes y obligaciones? ¿Con qué mayoría? Pues a los 18 años. Porque yo también, o sea, mi lógica a mí me dice que nosotros empezamos, o sea, a ser ciudadanos cuando cumplimos la mayoría de edad, aunque seamos ya nacidos de origen guatemalteco. Como les decía, ahí mismo en esa ley de nacionalidad y ciudadanía, inclusive en la Constitución, lo podemos ver cuál es el guatemalteco de origen y cuál es, hay otro de nacionalidad. O sea, por eso tiende a confundirse, pero tampoco yo voy a venir y los voy a confundir más allá de lo que no debemos, sino que lo estaba enfocando, pero Dani sabe un poco más, ha leído más, entonces él hizo esa diferencia, pero yo quería hombre y ciudadano, o como dice Angélica, cuando empiezan los deberes y obligaciones, pues a los 18 años. Sigamos entonces. Dice que estos acuerdos marcaron una ruptura radical con el orden previo a poner fin a la soberanía del monarca sobre sus súbditos y a establecer la igualdad de derechos considerados sustanciales a la naturaleza del hombre. Tanto Francia como Estados Unidos se constituyen en repúblicas y acuerdan las primeras constituciones modernas, que establecen el modelo de democracia parlamentaria representativa, el gobierno de las leyes, la alternancia en el poder y la administración de justicia en base a principios establecidos legalmente en el Parlamento. Se inició así una nueva era de la civilización occidental que tendría profundas implicaciones para el mundo entero. La Declaración de Derechos del Hombre francés, legitimidad, la desigualdad, al fundamentar la legitimidad de las distinciones sociales en la utilidad común. O sea, aquí se da irónicamente que por qué solo al hombre. Inclusive, yo investigué, hay mujeres que se proclamaron, que protestaron, que por qué se le estaba dando solo los derechos al hombre, porque aquí legalmente solo se incluye al hombre, deja afuera a la mujer. Y uno de los constituyentes afirma que las mujeres tenían razón, que había que hacer y favorecer a las mujeres. Y empezaron a reunirse en asamblea para darles derecho a las mujeres. Pero ¿qué pasaba? Solo se quedaba en hablar y nunca llegaban, dice, a un entendido y a fundamentar que también se declarara una declaración de derechos de la mujer. Entonces solo se quedó plasmada esta declaración de derechos del hombre. Y dice aquí distinciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos no querían que hubiera solo para favorecer a una clase, sino que todos fuera en común y que fuera de utilidad común, como aquí, que el fin fuera satisfacer el bien común. Bueno, pasemos a los artículos de la Declaración de ¿qué dice el preámbulo? Los representantes del pueblo francés
constituidos en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales. Ese parrafito es bien importante y este solo es, y todavía me hace falta el preámbulo, pero decían ellos el preámbulo, pero no para esta declaración de derechos humanos. Lo inscribieron este preámbulo para las constituciones venideras, especialmente para la Constitución de Estados Unidos, la francesa y las que se pudieran constituir. ¿Por qué? Porque aquí dice que las únicas causas de calamidad pública y de corrupción de los gobiernos han traído ignorancia, el olvido o menosprecio de los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque si hay ignorancia, hay analfabetismo. ¿Qué ha pasado? Los gobiernos se aprovechan de los hombres, de un país, de una nación. ¿Por qué? Porque si el hombre no conoce sus derechos, entonces, ¿qué pasa? Hay corrupción. Mucha gente no sabe, desconoce lo que pasa con este fiscal. Los cantones de Totonicapán, porque siempre están empapados de las leyes, de las luchas para estar y luchar, pero hay gente que ni siquiera conoce quién es este señor, no sabe nada de él. ¿Por qué? Porque a veces no mira noticias, no está interesada en qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque les interesa que no tienen trabajo, la economía está mal, tienen que ver, andan preocupados en otras situaciones, no en lo que está pasando a nivel nacional. Y aunque pase, el pueblo está dormido. La única vez que se levantó y va a quedar en trascendencia para toda nuestra vida fue cuando manifestaron, y a través de esas manifestaciones que se llenó la Plaza de la Constitución, hicieron hacer que renunciara Otto Pérez Molina, pero también porque habían muchas pruebas que los estaban acusando, inclusive personas que estuvieron cerca de ellas, los empezaron a sacarles sus trapitos al sol a ellos para que empezaran a ver de qué calaña estaban tanto el presidente como la vicepresidenta. Entonces aquí con Yamatei solo hay suposiciones, solo hay habladas, no hay nada contundente tal vez contra, y lo peor del caso es que tiene a favor a la fiscal. Entonces, es demasiado pedir y exigir, y aunque el pueblo se puede levantar, el pueblo puede ejercer su derecho al descontento de la persona que nos está gobernando, e incluye él y todo su gabinete. Entonces, son cuestiones que este preámbulo dice, es que incita a formar parte de las demás constituciones futuras que se pudieran formar. Dice que los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución pública, sean más respetados, y para que las reclamaciones de los ciudadanos fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles reanuden siempre en beneficio el mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Como les digo, este es un preámbulo que lo utilizaron para constituciones
futuras. Dice, en consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. O sea que aquí no hay distinción de clases. Todos es iguales y se aplica estos derechos, no los artículos, por decirle, de la Constitución. Aquí se está hablando de estos derechos de la Declaración de los Derechos Ciudadanos del Hombre en Francia. En la nación de Francia se aplicaban estos derechos. Daisy, leas el artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Angélica, deme su opinión de ese artículo, porfa. Angélica, ¿me escucha? Angélica. Ligda, yo creo que ella está como que está en el negocio de su casa, creo yo que está atendiendo ahorita, porque ella Va. atiende y, o no sé. Está bien, no, va, gracias, Dan. Adelí, ayúdeme. Pues yo considero, licenciada, que aquí como que ellos quisieran enfocar que la finalidad de toda asociación, como bien lo dice, tenía que proteger sus derechos naturales, no, ahí sí que no sobrepasar lo que tenían estipulado ellos en la ley, porque ya empieza la seguridad de la propiedad y todo eso. Sí, gracias, Adelí. Dice que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos nacionales. Un ejemplo de una asociación política. Dani. Pero ahí, ay, perdón. Diga, Daisy. No, que pregunte usted mejor. No, diga, Daisy. Es que, ¿cómo se llama? Mire, pues, ahí donde dice asociación política, yo me imagino que es así como los partidos de ahora, los partidos políticos. ¿O no? Tiene 14/15 en Ay, investigación. Yo ese era mi va. ejemplo. Diga, pero explique usted. Pero ese era mi ejemplo de una asociación política, partido político. Diga qué más le iba. Va. Sí, eso me imagino yo que es como los partidos políticos de ahora, que, o sea, digamos que ellos en sí se tenían que enfocar a proteger los derechos de los hombres, como por ejemplo ahí menciona la propiedad, que esto viene a siempre a lo que hablábamos en la carta anterior, ¿verdad? De que protegen mucho las tierras a los que ya son, a los que ya tienen, digamos, que ya poseen una propiedad. Ellos quieren que se las protejan como para que los demás no puedan quitárselas. Ahí estamos, Daisy, la felicito. Y miren, pues, yo no me iba a quedar con duda porque no quiero confundirlos con lo del hombre, el ciudadano, pero tienen a la mano su constitución. Sí, Ligda. Sí. Va. Entonces, ¿por qué no vamos al artículo 147 de la Constitución? Donde dice ciudadanía.
Ciudadanía. ¿Qué dice de ciudadanía? Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la ley. A eso iba yo. Por eso no es que los traté de confundir, sino que iba que tenemos los derechos de diferencia entre hombre y ciudadano, pero los tenemos desde que nacemos y hemos estado enfocados, pero nuestra ciudadanía, los guatemaltecos, los mayores de 18 años. Y aparte está lo que decía Dan en la ley de nacionalidad. Aquí se nos dice, inclusive en la Constitución nos da la nacionalidad de los centroamericanos, la naturalización, donde dice que la nacionalidad de origen, lo que les dije en el 144, son guatemaltecos los de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, las naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos quienes ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Entonces, yo quería enfocarlo en esa forma en cuanto a los derechos y a esa diferencia. Sigamos con el artículo 3, Adelis, si me hace favor. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de él. Dani, deme su opinión de este artículo, por favor. Del principio de toda soberanía. Sí, del artículo 3 que acaba de leer Adeli. Cada país es libre e independiente. Por ejemplo, las organizaciones multilaterales internacionales de países no pueden venir a ejercer, interferir o someter al gobierno guatemalteco porque es soberano. O sea, ninguna organización ni las Naciones Unidas puede venir a interferir la forma de gobierno en que nosotros establecimos en nuestra carta, en nuestra constitución. Por ejemplo, lo más que pueden hacer es como que llamar la atención o poner sanciones internacionales, más no obstante no venir e interferir de lleno con la forma de gobierno en la que estamos subyugados, si lo queremos ver así. Entonces, cada país es soberano, o sea, que no puede venir otro país, una organización, en decirle, mira, tenés que hacer o dejar de hacer esto, aunque sabemos que Guatemala, pues, hace lo que Estados Unidos le diga y mande, así que ese es el principio de la soberanía, o sea, que nosotros somos libres de elegir a nuestros representantes políticos en el Congreso y en el Ejecutivo, y ellos son libres de gobernar, o sea, no están sometidos bajo ninguna ley internacional ni sometidos bajo otro país. Así es. Y si vamos al artículo 141 de la Constitución, dice, soberanía. La soberanía radica en el pueblo. ¿Y aquí qué dice? Radica en la nación francesa, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Siempre hemos hablado entonces que la soberanía está en el pueblo. Nosotros somos la soberanía, elegimos a nuestros representantes para que nos representen en el organismo ejecutivo y judicial. Por eso dice, es delegada en estos organismos. Entonces, de ahí también depende nuestra soberanía, que esta pertenecía solo esencialmente a la nación francesa. Y aquí en Guatemala, en el artículo 141, dice que la soberanía radica en el pueblo, la cual la delega a sus 3 organismos. Pero ¿por qué ponen aquí al judicial? Si el judicial no tenemos nosotros injerencia directa, sino que ahí sí que son elegidos por el legislativo y el ejecutivo.
Sí, pero como son los tres organismos que forman parte del Estado y que a la larga nos representan, uno como el presidente, que es la máxima autoridad del país, el legislativo, que es el Congreso, el que hace las leyes, y el judicial, que prácticamente es el encargado de hacerlas cumplir. Pero O sea que en estas protestas por clamor popular de la vea, lo que van a población, hacer es sobre la justicia, porque ajá, por eso que nosotros como ciudadanos vamos a protestar para que se reivindique a a este, Sandoval en la FESI. muy bien. Y mira, y vamos Eh, al organismo judicial, que como usted decía, que lógico que tal vez solo se podría hacer sacar al presidente. No podemos protestar inclusive con lo judicial, que es lo que está implantando este señor Juan Francisco. Que cuando tuvieran un poquito de tiempo, tal vez, yo sé que es muy difícil, pero sí leyeran un poco de este señor. Yo les soy honesta, por el Twitter me he estado dando cuenta de la situación, porque yo tampoco, nosotros tenemos una jornada de trabajo y yo entiendo a los que trabajan, que cuando uno viene de su trabajo, legalmente, miren, Patojos no quiere saber de nada, sino que dedicarse a dormir o a cocinar. Es difícil para una ama de casa, por eso yo admiro mucho a las señoras que tienen su esposo, que tienen sus hijos y que están al día a día aquí recibiendo las clases. Inclusive para ellas ha sido un poco, para mí, bastante bonito estar aquí en la clase y sabiendo que mis hijas están ahí atrás esperando que yo salga a dar la clase, no que ya el otro año, Patojos, pienso que primero Dios ya van a ser presenciales, pero se nos complica un poco porque ya vamos de 6 a 9 de la noche a estarnos allá en la universidad. Entonces cuesta investigar más allá, pero sí es bonito saber un poco más para debatir. Por eso el trabajo de investigación se los dejé de esa unidad, porque siento que cuando ya entremos a los temas, ustedes ya van a ser un poco más conocedores, vamos a discutir inclusive trabajos que ustedes me presenten de investigación, yo los voy a debatir aquí en la clase con ustedes, hablar de sus temas que ustedes mismos presentaron de acuerdo a lo que vayamos del programa que ustedes mismos tengo ahí, de lo que yo tengo, junto con los trabajos de ustedes para que aprendamos más. Por eso les dejé antes el trabajo. Entonces, esto que decía Dani va con esto mismo, con la soberanía que la tenemos nosotros como el pueblo. El problema es que tenemos miedo de ejercer ese derecho que tenemos. Este es uno de los importantes, o sea, todos son importantes, pero este se enmarca bastante con nosotros también, al igual que varios que les estoy mencionando. Dani, ayúdame a leerlo si me hace favor. ¿Qué artículo toca? El 4, Dani. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás, miembros de la sociedad, el goce de estos mismos derechos. Tales límites, tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. El artículo 4 de la Constitución. Ah, yo pensé que era el de acá. Lo No, siento, Lidia. este es, usted leyó es el de la Constitución. De Francia, ese que tiene Sí. transmitiendo. Ah, sí, usted leyó el artículo 4 de Francia. Ajá, o quiere que lea el de Guate. Sí, también el artículo 4 que vamos a esta similitud también con este de Francia. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Solo que Guatemala incluye a la mujer, aquí solo al hombre.
¿En qué sentido lo incluye solo al hombre? Que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otro. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran los demás miembros de la sociedad, la propiedad, la seguridad, la resistencia y la opresión, que dice el artículo 1. O sea que aquí el hombre era libre de hacer lo que fuera siempre y cuando de acuerdo a los límites que se establecieran, y especialmente ser cuidadoso en su propiedad, en su seguridad y a la resistencia a la opresión. Y vamos a ver, aquí hay otros artículos, yo les dije que se los iba a ir, que se los iba a preguntar y que a la larga, a ver si ustedes lo respondían y si no, yo lo decía al final. Artículo 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que esté prohibido por la ley puede ser impedido. Y nadie puede ser obligado a algo que ésta no ordene. O sea que se tenía que cumplir lo que estuviera establecido y no hacer lo que no estuviera establecido. Esto va junto cerca con el artículo de la libertad. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración personalmente a través de sus representantes. Deben ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo público según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes. Este también es parte de la libertad del hombre, que todos son capaces, que tienen la libertad inclusive y la capacidad de optar a cargos públicos que son iguales ante la ley sin ninguna discriminación. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato y es culpable si opone resistencia. Voy a leer este otro. Artículo 8. La ley solo debe de establecer penas escritas y evidentemente necesarias y tan solo puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. 9. Puesto que cualquier hombre se considera inocente a no ser declarado culpable. Si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. ¿Qué principio marca estos? Al menos el 7 y el 9. El 8 les voy a... De legalidad. ¿Cuál? De legalidad, ¿no? No. Dice De inocencia. el principio de inocencia. ¿Quién lo dijo? Reina. Va, 14/15, Reina. El principio de inocencia. Dice el 9, puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable. En la Declaración de los Pueblos de Virginia vimos que decía un debido proceso. Aquí es que nadie es culpable hasta que no se le haga el juicio y se le declare culpable de un proceso. Mientras tanto, es inocente. El 8 reenmarca la irretroactividad de la ley. ¿Por qué? La ley solo debe de establecer penas escritas y evidentemente necesarias y tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito. Aquí está enmarcada la irretroactividad de la ley. El artículo 7 al 9
marca el principio de inocencia y el 8, la irretroactividad de la ley. El 10 dice, nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. O sea, es la expresión, tiene el libre de expresión a dar su opinión y no puede ser oprimido, ni juzgado, ni perseguido. La libre comunicación de pensamientos y opiniones de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. No pueden ser perseguidos porque ellos escriban, opinen sobre cualquier acto que se esté violentando sus derechos. 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesitan de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos y de acuerdo con sus capacidades. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismo o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptar libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración. Si ustedes enmarcan aquí, hay derechos y son importantes en cuanto aquí los hombres pueden elegir su empleo, pueden hacer contribuciones, eran libres para elegir cuestiones que a ellos les determinara beneficio para ellos. Pero acuérdense que aquí es el hombre. La mujer siempre seguía un poco marginada en cuanto que no estaba establecido ningún derecho aquí con ella, solo el hombre, porque tenían la idea de que si el hombre tenía y era protegido, su mujer y sus hijos también iban a ser protegidos. Ligda. ¿Qué manda? Es que, mire, pues, bueno, no la voy a corregir ni nada, pero es que en aquel entonces se utilizaba el distintivo de hombre para referirse a la especie humana, o sea, que entablaba también un poco a la mujer, porque Francia se marcó por eso, por darle derechos también a la mujer, no como otros países como Estados Unidos, ¿va? Que allá no había ni voz ni voto para las mujeres, aunque en sus constituciones, así como la del pueblo de Virginia, decía específicamente hombre libre. No decía hombre, enmarcando a la ciudadanía, pero aquí hace mención del hombre y todo ciudadano. Entonces ahí se entablaba también a la mujer, pero no es como referencia, porque como se conocía en aquel entonces que somos la especie Homo sapiens, homo de hombre en latín. Fíjese que yo tuve esa misma duda que usted y aquí lo tengo y se lo voy a leer porque yo pensé que era a las mujeres, que tenía que incluir a las mujeres. Y mire pues, dice derechos de las mujeres. La declaración reconoció muchos derechos como pertenecientes a ciudadanos, que solo podían ser hombres. Esto a pesar del hecho de que después de la marcha sobre Versalles el 5 de octubre de 1789, las mujeres presentaron la petición de la mujer a la Asamblea Nacional. ¿Esta cuándo fue? Fue en 1789, creo que es el 26 de agosto. Y las mujeres hicieron una marcha el 5 de octubre de ese mismo año, protestando la petición a la Asamblea Nacional de Francia, en la que propusieron un decreto que otorgara a las mujeres los mismos derechos. Y dice que en 1790, Nicolás de Condorcet y Eta
pidieron sin éxito a la Asamblea Nacional que extendiera los derechos civiles y políticos a las mujeres. Condorcet declaró que él que votaba en contra del derecho de otro, cualquiera que sea la religión, el color, el sexo de ese otro, del suyo. La Revolución Francesa no condujo a un reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces yo creí lo mismo que usted, que como enmarcaba hombre y ciudadano, era igual para las mujeres. Y no, solo incluía al hombre porque ellas se protestaron, caminaron, hicieron protestas para que se les incluyera y no se les discriminara, que solo fueran favorecidos a los hombres. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se basa, sí hubo, después se basa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es irónica en su formulación y expone el fracaso de la Revolución Francesa que se había dedicado a la igualdad. O sea, sí declararon después la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, siguen los 17 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, punto por punto, y ha sido descrita por Camillenes, casi una parodia del documento original. El primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama que los hombres nacen y permanecen libres, iguales, sin derechos. Las distinciones sociales pueden basarse solo en la utilidad común. Y dice que el primer artículo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana respondió: la mujer nace libre y sigue siendo igual al hombre en derechos. O sea, lo copiaron igual, solo que esta salió en 1790. Y esta no se hace mención porque la que proclaman y tienen y enmarcan es la del hombre y del ciudadano en 1789. Aquí nosotros enmarcamos y decimos hombres general, mujeres, ciudadanas, mujeres, nos incluyen. Y me surgió esa misma duda de Dani, que también tenía que ser para no confundirles y estarles explicando que solo fuera hombres, buscar esa información, y sí la encontré, que por si salía alguna pregunta que ustedes me hicieran, que si aplicaba a las mujeres, yo poderles decir que no. Muchísimas gracias por el dato, Lita. Lo voy Dale. a buscar también. Yo Gracias. no lo tengo en un folletito que no se los di, sino que fue para mi estudio, solo les di las diapositivas. ¿De qué libro o más o menos no sabe? Fíjate que yo lo bajé de internet, Dani, yo lo estuve buscando información para que me empapara más de esta declaración, porque no hay mucha información. Ah, ok. Licenciada, ¿Qué manda? dijo que la del hombre había salido en 1789 y la de la mujer en 1790, es decir, que un año después. Un año después, inclusive, como ella les digo, aquí dice que hicieron una caminata el 5 de octubre de 1789 protestándole a la Asamblea de Francia. Ya. Gracias. ¿Vean? Vamos a artículo 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismo o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptar libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Estos dos artículos van relacionados. ¿Por qué? Porque es como pedirle una auditoría o de ver en qué se gasta o los ingresos que pudieran tener, tenían derecho de exigir que les dieran información. Por eso dice, la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de la gestión que estaban haciendo los dirigentes de las instituciones.
una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Este sí es importantísimo. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. ¿Por qué? Ligda, ¿me puede repetir su pregunta? Es que se me Es el artículo 16, dice Dani, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Porque es una dictadura. Es una dictadura. ¿Qué más, Dani? Puede ser también un estado O dejémoslo en dictadura. Dejémoslo en... O sea, puede ser que existe un estado así como de que todavía hay un rey y no hay separación de poderes, entonces Sí. se hace y manda lo que es el rey. Así es. Un caso así bien claro es el Vaticano, allá no hay separación de poderes y es un estado y el que manda es el Papa. Ese es uno claro. Y también imaginémonos aquí, Dani, qué pasaría y es que no, aquí no hay ejemplo para nosotros porque sí existe y está establecido que no tiene que haber subordinación de poderes, pero sí hay. O sea, pero lógicamente, si hay una separación de poderes en un país, es porque se respeta lo que dicen los organismos y hay un frenos y contrapesos, pero aquí no. Aquí les ponía el ejemplo que el presidente, como pone a la fiscal y es la encargada y representante, porque aparte está la Corte Suprema de Justicia, está la Corte de Constitucionalidad y está el Ministerio Público, quien es también parte del organismo judicial para impartir la justicia, para investigar los casos. El problema es de que aquí yo siento que no hay una separación. Tal vez en la Corte Suprema de Justicia, o no sé si el presidente puede influir en los magistrados, ya que aquí los nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad son afines al presidente, son afines a muchos de las familias poderosas del CACIF. Entonces, lógicamente dice que carece de constitución. Nosotros la tenemos escrita, está, pero no está respetada, no se respeta. Entonces aquí en Guatemala carecemos de constitucionalidad. Carecemos de constitucionalidad, aunque la tengamos, Dani. No, o sea, es que, mire, pues, es la constitucionalidad es el ejercimiento y cumplimiento de la Constitución. De la Constitución. Ajá, pero entonces en Guatemala carecemos de constitucionalidad, a pesar de que tenemos una constitución, pero no se cumple, porque hay subordinación entre los poderes, o sea, el pacto de corruptos, como popularmente se llama, tiene controlada hasta a todo, o sea, ya no hay algo en lo que, digamos, los guatemaltecos sí, ya nos podemos fiar de que al menos la Corte Suprema, pues, o la FESI, o ya no hay CICIG, o sea, ya no hay nada, o sea, en el cual un guatemalteco pueda decir, bueno, todavía tenemos constitucionalidad porque al menos hay una entidad que nos protege, pero realmente solo protege a la burguesía guatemalteca, o sea, a los empresarios millonarios y a los militares y a los políticos, o sea, el guatemalteco promedio es indiferente a lo que está pasando en su país. Y miren, patojos, tan claro como está ahí para concluir con ustedes, lógicamente un país sin constitución no tiene derechos y está desde 1789 donde nos están dando a entender para que los derechos del hombre, ciudadano, aquí incluyendo hombre, mujer, todo en sí, tenían que tener una constitución para que fueran más respetados nuestros derechos plasmados. Los que están en nuestra constitución vienen desde aquí, desde que hemos empezado a ver la de Juan Sin Tierra, la del buen pueblo de Virginia,
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Para qué? Para que de aquí formemos antecedentes, para que nuestros constituyentes tomaron de base todo esto para formar nuestra Constitución y que fuera un país democrático, soberano, representativo. Pero ¿qué pasa? De todos modos, aunque la tengamos, no se respeta. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos que legalmente no conocemos ni siquiera nuestros derechos plasmados en la Constitución. Y además, lo sabemos que hay leyes que se tienen que respetar, de todos modos las irrespetamos, las hacemos, tantos crímenes, asesinatos, homicidios, robos, y saben que están penados por la ley y no les interesa. Los mismos funcionarios, empleados públicos saben de que tienen una responsabilidad civil que los va a perseguir 20 años y a veces no les interesa. Lo que les interesa es que si tienen dinero, más quieren. O sea, estamos corrompidos. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza está mal, lo demás también se desborona. Entonces nosotros aquí definitivamente, cada vez que vamos a elegir presidente, jóvenes, yo desde que estudio derechos y hace años, yo tomo conciencia para ir a votar para un presidente. Me ha costado llegar a la conciencia, me arrepiento porque yo le fui a dar el voto a Yamatei cuando empezamos la pandemia. Yo les decía a ustedes que se me hacía un nudo en la garganta de sus discursos. Pensé que porque él era médico se iba a compadecer más de toda esta pandemia, y lo que hizo fue haber más corrupción. Lo corrompió el dinero, y no hizo y no está haciendo a la larga nada, porque para que no... Linda, pero usted no leyó su hoja de vida de él. Él fue director penitenciario Sí, cuando hoy estuvieron las estaban masacres de diciendo Pavón. ciertamente eso los colegas. Ellos decían, miren mucha, pero en qué cabeza cabía que nosotros fuéramos. Si él ni ejercía su profesión, primero fue jefe de presidio, lo que usted dice, Dani, ¿cómo iba a tener conciencia de la salud si nunca ha ejercido la profesión? Decían ellos, y con razón. Lo único que lo ha motivado es tener cargos políticos para llegar, y su sueño era ser presidente. Patojos, El Salvador es pequeñito a comparación de los países de Centroamérica. Todo El Salvador ya está vacunado. Nosotros, el 2% de nuestro país está simplemente vacunado. El presidente salvadoreño está regalando la vacuna, está. ¿Cuándo se nos va a dar a nosotros un NAVIC, Bukele, en Guatemala? Y yo les apuesto que no sé si en la Constitución del Salvador está prohibido que se vuelvan a reelegir, pero los salvadoreños lo volverían a pedir, y si no está, yo siento que van a manifestar. Van a hacer una Asamblea Nacional Constituyente y van a reformar esa Constitución. Ahí va a haber, él va a hacer ¿cómo se llama? Un referéndum nacional para ver si hacen una Asamblea Nacional Constituyente para reformar ese artículo, y va a ver que va a ganar y se va a instalar en el poder. Así es. Entonces, ustedes no sé si han visto los memes que a veces hace él con el presidente. Hay uno de los goles que él le dice y a Yamatei los hacen aquí los guatemaltecos porque da pena lo que está pasando en nuestro país. Entonces, solo para finalizar, el 17 dice que por ser propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de haya una justa y previa indemnización. Aquí mismo igual, protegen la propiedad privada de los hombres que no